La última vez que vi a mi hijo, estaba parado frente a la puerta con una maleta en la mano. No me abrazó. No me dijo adiós. Solamente me miró y me dijo: algún día vas a entender por qué tuve que irme. Yo pensé que estaba enojado conmigo. Nunca imaginé que, 3 meses después, descubriría algo que me haría sentir culpable por una decisión que yo ni siquiera sabía que había tomado. Me llamo Elena Vargas, tengo 58 años y vivo en un pequeño pueblo cerca de Querétaro. Tuve 2 hijos. Mi hija mayor, Lucía, siempre fue tranquila y responsable. Mi hijo Mateo era completamente diferente. Desde niño era inquieto. Preguntaba todo. Si veía a alguien trabajando en la calle quería saber qué hacía. Si escuchaba una historia quería conocer el final. Y cuando creció se convirtió en un hombre muy trabajador. A los 27 años abrió un pequeño negocio de reparación de electrodomésticos. No le iba mal. Pero tenía un problema. Su padre nunca estuvo orgulloso de él. Mi esposo, Ramón, era un hombre muy estricto. Para él, un hijo tenía que ganar mucho dinero, tener una casa grande y demostrar que había triunfado. Mateo no era así. Él decía: papá, yo estoy contento con mi trabajo. Ramón siempre respondía: eso dices porque todavía no sabes lo que quieres de la vida. Yo intentaba mantener la paz. Pero con los años las discusiones fueron empeorando. Una noche escuché a Ramón decirle: mientras vivas bajo este techo vas a hacer lo que yo diga. Mateo respondió: entonces me voy. Yo entré rápidamente a la habitación. Ya basta. Mateo me miró. Yo no quiero pelear contigo, mamá. Y se fue. Pensé que regresaría al día siguiente. Pero no lo hizo. Esa noche me llamó: mamá, necesito estar lejos unos días. ¿Dónde estás? No importa. Claro que importa. Soy tu madre. Estoy bien. ¿Cuándo vas a regresar? Hubo silencio. Todavía no lo sé. Después colgó. Pasaron semanas. Mateo seguía llamándome. Nunca hablaba mal de su padre. Nunca me decía dónde estaba. Solo preguntaba cómo estaba yo. Eso me parecía extraño. Una tarde le pregunté: ¿estás enojado conmigo? No. Entonces dime qué pasa. Cuando llegue el momento te lo voy a explicar. ¿Qué momento? No puedo hablar de eso todavía. Yo pensaba que estaba escondiendo algún problema. Tal vez una deuda. Tal vez una relación. Tal vez algo relacionado con su negocio. Nunca imaginé la verdad. 3 meses después, regresó a casa. Llegó por la tarde. Tenía una maleta pequeña. Entró a la cocina y me abrazó. Te extrañé, mamá. Yo comencé a llorar. ¿Dónde estabas? Trabajando. ¿En qué? Conocí a unas personas que necesitaban ayuda. ¿Y por qué no podías decírmelo? Mateo me miró. Porque papá no debía saber. Me quedé preocupada. ¿Qué estás haciendo? Algo que tengo que terminar. Esa misma noche discutió con Ramón. No escuché toda la conversación. Solo escuché una frase: ya no voy a seguir haciendo lo que tú quieres. Después escuché pasos. Mateo entró a mi habitación. Perdóname, mamá. ¿Por qué? No puedo quedarme. ¿A dónde vas? No lo sé. Mateo, por favor. Me abrazó. Después tomó su maleta. Antes de salir me dijo: algún día vas a entender. Y se fue. Esa fue la última vez que lo vi. Durante los siguientes meses llamé todos los días. Algunas veces contestaba. Otras no. Siempre me decía que estaba bien. Pero nunca regresaba. Ramón decía: déjalo. Ya es un adulto. Yo le respondía: es nuestro hijo. Él eligió irse. Aquellas palabras me dolían. Pero no sabía qué hacer. Un día recibí una llamada de una mujer que no conocía. ¿Señora Elena? Sí. Soy la doctora Patricia Morales. ¿De dónde? Trabajo en una clínica en San Luis Potosí. Sentí miedo. ¿Qué pasó? Su hijo nos dio su número hace algunos meses.
¿Mateo está ahí? Ya no. Me quedé confundida. Entonces, ¿por qué me llama? La doctora respiró profundamente. Porque creo que usted merece conocer la verdad. Me pidió que fuera a verla. Viajé al día siguiente. Cuando llegué, la doctora sacó una carpeta. Dentro había varios documentos. No eran documentos médicos de Mateo. Eran de otra persona. Un hombre llamado Julián. La doctora me explicó que Julián había sido encontrado viviendo en la calle. Tenía una enfermedad grave. No tenía familia. Mateo lo había conocido meses atrás. Y había comenzado a ayudarlo. Le llevaba comida. Pagaba sus medicamentos. Lo acompañaba a sus consultas. Hasta había rentado una pequeña habitación para que pudiera vivir. Me quedé en silencio. ¿Por qué no me lo contó? La doctora respondió. Porque su esposo se había enterado y estaba muy molesto. Entonces entendí. Ramón había descubierto que Mateo estaba gastando parte de su dinero en ayudar a Julián. Había pensado que Mateo estaba desperdiciando su vida. Pero había algo más. La doctora me entregó una carta. Esto es para usted. Reconocí inmediatamente la letra de mi hijo. La abrí con las manos temblando. Mamá, si estás leyendo esto, probablemente ya sabes lo que hice. Continué. No quiero que pienses que me fui porque no te quería. Las lágrimas comenzaron a caer. Me fui porque cada vez que veía a papá tratar a Julián como si no valiera nada, me daba cuenta de que yo estaba empezando a convertirme en alguien que no quería ser. Me quedé completamente quieta. Mateo había visto a un hombre enfermo y abandonado. Y había decidido ayudarlo. Pero mi esposo había querido impedirlo. La carta continuaba. Papá dice que ayudar a alguien que no puede devolvernos nada es una pérdida de tiempo. Yo no pienso igual. Y sé que tú tampoco. Me llevé la carta al pecho. Entonces entendí por qué nunca me había dicho dónde estaba. No quería obligarme a escoger entre mi esposo y él. No quería ponerme en medio. Pero todavía faltaba algo. La doctora me dijo. Hay otra razón por la que Mateo se fue. ¿Cuál? Julián es su padre biológico. Sentí que el mundo se detenía. ¿Qué? La doctora me explicó que, años atrás, antes de conocer a Ramón, yo había tenido una relación breve con Julián. Pero yo no sabía que él había sobrevivido durante todos esos años. Había desaparecido de mi vida después de enterarse de que yo estaba embarazada. Yo siempre había creído que había muerto. Mateo había descubierto la verdad accidentalmente al encontrar unos documentos antiguos. Había buscado a Julián. Y lo encontró enfermo y completamente solo. No me había contado porque quería conocerlo antes de involucrarme. No sabía cómo explicarme todo aquello. Me quedé llorando. No sabía qué sentir. Había pasado tantos años creyendo que Mateo era completamente hijo de Ramón. Y ahora estaba descubriendo una historia que había permanecido enterrada durante casi 30 años. La doctora me llevó a una pequeña habitación. Ahí estaba Julián. Muy delgado. Débil. Pero consciente. Cuando me vio, abrió los ojos. Elena. No pude responder. Me acerqué. ¿Eres tú? Asintió. Pensé que nunca volvería a verte. Me senté junto a él. Mateo te encontró. Sí. ¿Por qué nunca me buscaste? Bajó la mirada. Porque pensé que tu vida había seguido adelante. ¿Y ahora? Ahora solo quiero que Mateo sepa que me alegro de haberlo conocido. Lloré durante varios minutos. No porque quisiera recuperar una vida que ya no existía, sino porque entendí que había dos hombres que habían cargado con secretos durante años. Y uno de ellos era mi hijo. Regresé a casa esa noche. Ramón estaba sentado en la sala. Le conté todo. Por primera vez en muchos años vi miedo en su rostro. ¿Mateo sabe que yo lo sé? No. ¿Y qué vas a hacer? Lo miré. Voy a buscarlo. Ramón bajó la cabeza. Yo lo alejé. No respondí. Pensé que estaba desperdiciando su vida. Lo hiciste sentir que ayudar a alguien era algo malo. Ramón comenzó a llorar. Nunca lo había visto llorar. Quiero pedirle perdón.
Entonces hazlo. Encontramos a Mateo 2 días después. Estaba en una pequeña casa cerca de la clínica. Cuando me vio, se quedó inmóvil. Mamá. Corrí hacia él. Lo abracé. Perdóname por tardar tanto. No tienes nada que perdonar. Sí tengo. Él comenzó a llorar. Después le dije, ya sé quién es Julián. Mateo cerró los ojos. Está bien. Está vivo. Nos abrazamos otra vez. Después de unos minutos le dije, tu papá también quiere verte. Mateo no respondió. ¿Estás listo? No sé. No tienes que estarlo hoy. Nos quedamos sentados juntos. Por primera vez en mucho tiempo, mi hijo dejó de esconderme la verdad. Me contó todo. Me habló de Julián. De sus días difíciles. De cómo había trabajado más horas para poder pagarle medicamentos. Y de cómo había sentido que nadie entendía por qué hacía todo aquello. Entonces le dije algo que nunca había podido decirle antes. Estoy orgullosa de ti. Mateo comenzó a llorar. Eso era lo único que quería escuchar. Meses después, Julián murió. No murió solo. Mateo estuvo con él. Yo también. Y Ramón fue al funeral. No fue fácil. Pero antes de irnos, Ramón se acercó a Mateo. Perdóname. Mateo lo miró durante varios segundos. Después dijo, necesito tiempo. Ramón asintió. No tienes que perdonarme hoy. Y esa fue la primera vez que vi a mi esposo entender que una disculpa no obliga a la otra persona a olvidar. Hoy han pasado 2 años. Mateo regresó a Querétaro. Abrió un pequeño negocio. Y una parte de sus ganancias la utiliza para ayudar a personas que necesitan medicamentos. Ramón también cambió. Ahora lo ayuda. Nunca imaginé que una persona que llegó a nuestra familia como un extraño terminaría enseñándonos a todos lo que significa ser familia. Julián no fue el padre que Mateo necesitó durante su infancia. Pero en sus últimos meses recibió algo que nunca había tenido. Un hijo que decidió no abandonarlo. Y Mateo tampoco recibió una infancia perfecta. Pero al final consiguió algo que necesitaba desde niño. El reconocimiento de su madre. A veces los hijos no necesitan que les demos más cosas. Necesitan saber que estamos orgullosos de quienes son. Y a veces los padres creemos que proteger a nuestros hijos significa decirles qué camino deben seguir. Pero hay momentos en los que amar también significa dejarlos caminar por un camino que nosotros no entendemos. Mi hijo se fue sin despedirse. Durante meses pensé que me estaba abandonando. Ahora sé que estaba buscando la verdad. Y cuando finalmente la encontró, regresó siendo un hombre diferente. Uno del que puedo decir con toda seguridad. Ese es mi hijo. Si tú fueras madre y descubrieras que tu hijo abandonó su casa para cuidar en secreto a una persona enferma, ¿habrías hecho lo mismo que Elena? Cuéntame tu opinión en los comentarios. Y si esta historia te llegó al corazón, dale like a este video y suscríbete al canal para escuchar más historias de familia, secretos, sacrificios y segundas oportunidades. Nos vemos en la próxima historia.